Hermanos amados, les saludo en el amor del Señor. La bendición sea con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, como el pastor Luis dijo, mi nombre es Óscar Sánchez. Mi esposa y mis dos hijos, mi esposa está ahí, pero mis dos hijos están por ahí en escuela dominical. Y mi hermano John también, de Patibamba. Es un privilegio grande para nosotros estar en este día. Les hemos visitado para animarles con la palabra, ¿no? Que la palabra, hermanos, es tan preciosa que día a día, si no nos alimentamos de esto, vamos a ser un poco débiles, creo yo. Creo que pienso que muchos en esta semana han estado de repente algunos de viaje. Teníamos días de feriado, nosotros también estábamos por Tacmara, por Río Pasaje, por ahí. Era algo precioso, ¿no? Entonces espero que ustedes también hayan pasado algo lindo. Sí, ahí atrás. Bueno, le pedí al pastor Luis para compartirles la palabra del Señor y más que todo para animarles, ¿no? Animarle a él también, porque la labor que hacemos como cristianos es fundamental, es muy importante, ¿no? Y bueno, el motivo que estamos aquí es también porque los hermanos nos han confiado la parte del presbiterio y a veces nuestro rol es para poder animar a las iglesias en el campo, los que son de la IEP, ¿no? Porque somos un solo cuerpo, una sola familia. Muy bien. Antes de entrar, quisiera orar, hermanos, junto con ustedes, ahí donde están sentados. Padre, te damos gracias en esta mañana. Cuán precioso es, Señor, estar aquí unidos en un solo espíritu, los que creemos en ti. Y Señor, cuán precioso es acercarnos a ti a través de los cánticos. Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú mismo puedas hablarnos con tu espíritu. Sé que, Señor, tienes cosas preciosas para tu pueblo. Señor, yo sea un instrumento. Tú hablas, Señor. Gracias por cada uno que están aquí. Oro por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ahí podemos ver, dice, el pastor y las ovejas. Hace un buen tiempo atrás, en el año 2016, yo recuerdo, la iglesia se había había tenido problemas, ¿no? Entonces, un día el pastor Luis se sienta conmigo y me dice, ¿por qué no entras a liderar como pastor? Y yo ni idea tenía en ese momento, ¿no? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo? Nunca lo he hecho. Aunque por las alturas de grado hacíamos, pero no era igual, ¿no? En bastante gente. Le dije, vamos a orar, con mi esposa más voy a orar, te confirmo en 3 meses. Yo pensé que se había olvidado, ¿no? 3 meses se cumplió. ¿Qué has pensado? Me dice, ¿no? Y hablamos, yo y mi esposa, ¿por qué no podemos servir en esa área? Creo que el Señor nos puede usar. Y aceptamos, ¿no? Y era un reto, un desafío, porque, ¿saben, hermanos? Cada uno de nosotros, sus hijos, somos complicados, muy difíciles. Cada uno pensamos distinto, aún dentro del matrimonio. Y así somos, así nos ha creado Dios. Por eso he tratado de hablar en esta
mañana, yo sé que ustedes están estudiando el libro de Romanos, no vamos a seguir Romanos por esta mañana, van a disculpar por eso, ¿no? Sé que es un libro muy profundo, muy interesante, pero algo libre voy a hablar para animarles, hermanos. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Puedes seguir? Aquí vemos algo, por ejemplo, una pregunta, no solo para pastores, sino para todos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el ministerio tiene que alistarse para presentarnos cánticos en esta mañana? ¿Por qué yo tenía que de repente alistar esto para compartirles hoy? A veces hacemos cosas, aquí hay un autor que dice, muy interesante, pero antes también podemos pensar, ¿qué fue lo primero que hiciste esta mañana? Hoy día sé que es domingo, día del Señor, un día muy importante. No sé qué has hecho, ¿no? Algunos saben, de repente, tal vez oraron en familia, otros no. Otros de repente ya se anticiparon, otros de repente se levantaron al desayuno ya. No sé quién preparó el desayuno. Juliet está acá, ¿no? Juliet. O Julie. Tiene dos nombres, creo. Julie, que en esta mañana, si te pregunto, ¿recuerdas qué zapato te pusiste primero, el izquierdo o el derecho? ¿No? ¿Ustedes recuerdan, hermano? Tampoco, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, hacemos algunas cosas pensando, pero hay otras cosas que hacemos ya automáticamente, por hábito. Por eso, ese autor, por ejemplo, Charles Duhigg, dice así, la elección debe ser, ¿no? Que todos, o las elecciones que todos hacemos de forma deliberada en algún momento, y las que luego dejamos de pensar, pero seguimos haciendo, y en muchas ocasiones, y a diario. En algún momento todos decidimos de forma consistente cuánto comer y en qué concentrarnos en el día, con qué frecuencia salir a correr o dormir. Luego dejamos de tomar decisiones y nuestro comportamiento se vuelve automático. Es una consecuencia neurológica natural. Hay algunas cosas que hacemos naturalmente, por hábito, como por ejemplo, ponía un ejemplo aquí, nadie piensa qué zapato ponerse en la mañana, ¿sí o no? O eso por lo menos, pero el derecho o el izquierdo nadie piensa. A veces no pensamos, por ejemplo, no tomamos una decisión si hoy al mediodía voy a comer o no. Tomamos una decisión, ¿qué vas a comer? Ya automáticamente el comer está ahí, es un hábito. La pregunta es, ¿cómo esto lo traemos a la parte espiritual? Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿viene por hábito o piensa, dices, voy a ir a la casa del Señor a adorar en esta mañana? Voy a alistarme, voy a hacer esto. Y muchas veces, como de antes, en la mañana escuchábamos la predicación del pastor, él decía, no, muchas veces somos ingratos y no agradecemos a Dios por tantas cosas que Él hace en nuestra vida. Somos ingratos. A veces no decimos de repente gracias Señor, porque esta noche he dormido algo riquísimo. Esta mañana me has bendecido con esto. Es bueno agradecer. Todo el libro de los Salmos está en agradecimiento al Señor por David. Vamos a seguir. Aquí, por ejemplo,
el Salmo 23, 1 y 3 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esto pienso que yo lo tenemos de memoria muchos de nosotros. Pero a veces, hermanos, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Hay una parte, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Porque las Escrituras dicen, ¿no?, que hasta el diablo cree que hay un Dios. Tiembla, dice. Nada me faltará. Él es nuestro pastor. Él es. Y en lugares algo preciosos, dice, Él nos va a hacer descansar. Nos pastoreará. Confortará nuestra alma. ¿A quién acudimos cuando de repente estamos decaídos, tristes, en problemas? ¿Al Señor o a otras cosas? El siguiente versículo también nos habla, por ejemplo, aquí el Señor es nuestro pastor, pero aquí en Hechos nos da ese ejemplo. Así como yo soy, ustedes sean. En esta mañana quiero animar, hermanos, a los líderes que predican en las iglesias aquí, no solamente a ellos, sino también a las ovejas o a los miembros. ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es su función de ustedes? Aquí el apóstol Pablo está animando y está diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Es muy bonito cuando el Señor nos compara con sus ovejas o con un rebaño y con el pastor, a todo un cuerpo. ¿Cuántos no conocen una oveja, hermanos? Iván, ¿tú conoces una oveja? ¿Has degollado una oveja? Yo creo que todos, ¿no? ¿Por qué el Señor nos compara, por ejemplo, Él es nuestro pastor, nos dice, ¿no? Y ustedes son mi rebaño, ustedes son mis ovejas de mi prado. ¿Por qué no nos dijo, ustedes son mis cabras? O nos dijo, ustedes son mis vacas o caballos. Algo raro suena, ¿no? ¿Sí o no? Hace una comparación, porque más adelante vamos a ver las características de las ovejas. Una vez yo salí a los campos hace un buen tiempo, por las alturas de Grau, ¿no? Y había un pastor, me dice, gracias, amado hermano, por su visita. Y en agradecimiento, yo le voy a dar este cordero, me dice, ¿no? Un cordero me ha regalado un cordero ahí. Yo, ¿qué tenía que hacer con ese cordero tan lejos, no? Y recuerdo con un hermano estábamos, hay que llevarlo, ¿sí? ¿Qué vamos a matar tan pequeño? Desde Santa Rosa, en Grau, su pueblo de la hermana Tula, algunos nietos creo que están por acá, desde su pueblo hasta Vilcabamba, cargando, turnándonos la oveja. Yo ya también, él ya también. Y saben, hermanos, la oveja, cuando tú cargas, no dice nada.
es tan tierno. Aunque sea, le metes un cuchillo por acá, no grita. Hay varias razones por qué nos dice el Señor que somos sus rebaños. Pero es interesante aquí, ¿no? Cuando vemos, hay un propósito aquí, ¿por qué a los líderes, a los obispos, a los pastores, por qué les da este cargo el Señor o esta responsabilidad? ¿Por qué? El versículo 29 dice, porque yo sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y la responsabilidad de los líderes es justamente cuidar a que no sean engañados, amarlos, como Ezequiel más ratito va a decir, curarlos. Vamos a seguir, creo que tenemos un tiempo. Aquí algunas características, por ejemplo, de las ovejas. Dice, las ovejas viven en comunidad, nunca viven solos. Y es cierto, yo nunca he visto una ovejita solito nomás, ¿no? Salvo que tú hayas adoptado a esa ovejita y se ha convertido parte de ti, ¿sí o no? Tampoco estás solito. Pero siempre las ovejas están en comunidad, en manadas. ¿Y qué nos enseña esto? Si nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño, ¿cómo debemos vivir como cristianos? En comunidad, ¿sí o no? Y muchas veces esto nos falta, ¿no? A veces cuando de repente alguien pasa de repente situaciones difíciles, no sentimos por esa persona. Y a veces triste, como alguien decía, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos, nos hemos vuelto muy egoístas, creo. Todo queremos para nosotros nomás, ¿no? Si yo estoy bien, ellos no me interesan. Pero ¿saben una cosa? Si pensamos así, estamos muy mal. Porque Jesús siempre pensaba en los demás. Siempre. Las ovejas, dice, son dulces, como le decía ese ejemplo, ¿no? Puedes trasquilar, puedes hacer todo lo que quieras. La oveja nunca te va a reclamar. No son, dice, antisociales. Interesante eso, ¿no? ¿Cómo sería ilustrar esto? Yo creo que en las personas muchos somos antisociales, ¿sí o no? No queremos de repente compartir lo que pensamos. No queremos juntarnos porque de repente no te cae. No eres social con la otra persona. Pero las ovejas, dice, no son así. Son muy sociales. La oveja como tal, dice, no es rebelde. ¿No? Interesante estas características. Por eso el Señor nos compara que somos como ovejas, hermanos. Las ovejas comen y comen, dice, ¿no? Es cierto. En el Salmo 23, cuando leíamos ese Salmo, cuando decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me pastoreará en lugares tan lindos. Es porque hay una necesidad. ¿Por qué el pastor tiene que llevar a las ovejas donde hay pasto? Porque necesitan comer.
¿Y nosotros qué comemos? Más adelante voy a hablar el rol de los pastores, cuán importante es. Y muchas veces nosotros no apreciamos eso. No sabemos decir gracias. No sabemos qué pasan ellos. Dice también la última parte, tienen una buena memoria, dice las ovejitas. Recuerdan, dice, un rostro hasta por 2 años, así decía un autor. Qué interesante, ¿no? Entonces, hablando del alimento, comparando, trayendo a un contexto, debemos comer la palabra para estar fuertes y retenerlos, poner en práctica. Amén, hermanos. Estamos un poco tristes, creo. De repente en esta mañana, no quiero que se duerman, pero tal vez no le has dado a la persona que está al lado tuyo ni le has saludado. Esta es la oportunidad que puedes levantarte y a la persona que solamente está al lado tuyo, dale un abrazo fuerte. Somos ovejas, somos miembros, dile. Muy bien. Yo creo que es muy importante dentro del cuerpo de Cristo ese calor que debe haber como hermanos, el sentir el uno por el otro. Y a veces, ¿no? Es interesante, ¿no? Espero que aquí no, pero en otras iglesias he visto, ¿no? Una vez que termina el culto, y ¡tum!, no hay nadie. ¿No? Ya no sé, parece que les han dado un tiempo controlado. No, yo creo que como miembro de Cristo estamos para compartir de repente nuestras necesidades. Al final, acércate a algún hermano y dile, ¿cómo estás? ¿O qué te está pasando? ¿Puedo orar por ti, amado hermano? Son cosas que como miembros debemos poner en práctica. Vamos a seguir a ver. Aquí en todo el capítulo de Ezequiel, el Señor, si ustedes leen todo el capítulo, el Señor da una exhortación muy fuerte a los pastores de Israel, porque no estaban haciendo lo correcto. Hay un versículo que quiero rescatar, el 15 y el 16, cuando dice: yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. Esa parte es algo curioso, ¿no? A ellas también les daré de comer, pero juicio, dice esta parte. Aquí es el Señor que está hablando, hermanos. Está diciendo, yo me preocupo por mis ovejas, por mi rebaño. Yo no voy a abandonarles. Yo iré, yo cuidaré, yo buscaré, yo vendaré sus heridas, yo fortaleceré. Hay muchos verbos en ahí. Yo traeré sanas y salvas. ¿Qué es lo que hace el Señor por su pueblo? Ven que hace una ilustración, ¿no? Algo especial. En eso podemos ver cuán grande es el amor de Dios para nosotros.
siendo terriblemente pecadores, Él nos amó. Vamos a pasar, hermano. No quiero... a ver, vamos a... Sí. Estamos bien todavía hasta el momento. La carga no solo es del pastor. A veces se ha entendido mal en las iglesias, ¿no? A veces dicen, un hermano está enfermo, el pastor lo tiene que visitar. Un hermano tiene de repente, se ha muerto. Hay que llamar a medianoche al pastor, tiene que ir a consolar a la familia. Y de verdad, una vez, hermanos, nos han llamado, una hermana ha fallecido, ¿no? Y creo a la 1 de la mañana era, ¿no? Y yo estaba tan cansado esa noche, hermanos. Yo tenía a la vez en mi corazón el deseo de ir, pero mi cuerpo no podía, ¿no? Porque era difícil. Entonces yo, felizmente abajo en Patibamo tenemos algunos líderes y dije a tal persona y a tal persona, por favor. Y de verdad, ellos dos habían ido a esa hora a atender esa necesidad. Pero ese trabajo no solo es de los líderes, de los pastores. Aquí, no está el texto, aquí es Gálatas. Ustedes pueden buscar Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amados hermanos, perdón, no puse ese, no había puesto, me olvidé, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia o en Galacia está animándole, está diciéndole, exhortándole qué es lo que deben hacer los hermanos que son firmes en la fe. ¿Qué está diciendo? Los que son espirituales, si alguien está en falta, restáurenlo. Hermanos, esa palabra restauración es tremendo. A veces cuando algo está mal, sin restaurar, vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer una mesa o una guitarra, un teclado, algo está mal, no da ganas ni de tocar, ni de mirar. En una mesa, vamos a decir, tiuli, se dice en quechua, ¿no? No te vas a sentar cómodamente ahí. Necesitas restaurar para que lo uses bien. Y a veces, muchos necesitamos ser restaurados. ¿Quién lo va a hacer? Los que entendemos un poco más el Evangelio. Somos llamados, todos. Por eso Pablo dice, los que son espirituales, por favor, con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué tremendos son estas palabras, ¿no? A veces, cuando yo leo eso a veces y no estoy haciendo, me digo, me rindo. Porque es algo que te está diciendo a ti, tienes que hacer esto. No solamente estamos para
sentarnos, escuchar, qué lindo la predicación de esta mañana. No, el Evangelio es algo práctico, hermanos. Tienes que mostrar, yo creo, lo que realmente la palabra está en tu corazón. Esa palabra, por ejemplo, ¿no? Restauradle en griego, ¿no? Catartizo, dice, ¿no? Literalmente quiere decir hueso dislocado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si alguien está en falta, es como si el hueso está quebrado, no va a andar bien. Nadie está cómodo cuando alguna parte de su cuerpo no está bien. El Señor nos manda a restaurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor nos ha dado sabiduría, inteligencia para poder hacer cosas, hermanos. Creo que es tiempo de empezar a servir al Señor, ¿no? Si hasta ahora no estás sirviendo en algo, debes empezar, amado hermano. Debes empezar por gratitud al Señor, porque el precio que Él ha pagado por ti, nunca vas a poder pagar con algo, solamente con el servicio tal vez, porque el precio que Él ha pagado es tan alto, su sangre. Vamos a pasar, hermano, el siguiente. A veces, cuando es triste, a veces hemos aprendido a juzgar mucho. Y Pablo dice algo muy interesante. Yo pienso que estos capítulos de 1 al capítulo 6 es la depravación total del hombre. Y cuando el hombre está así, perdido en su pecado, va a ser el mal, pero a gran magnitud. Por ejemplo, en Romanos 2, 1 al 5 encontramos esto. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras está diciendo, si tratas así a mis hijos, a mi cuerpo, a las personas que por quienes yo derramé mi preciosa sangre, ¿crees que vas a escapar de ese juicio? Creo. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Creo que esto no debe ser para ti, amado hermano, porque pienso que tú has entendido el Evangelio, has creído en Cristo. No, yo pienso que usted ya no juzgas. La Biblia nos manda a juzgar con verdad, pero a veces lo hacemos por no entender mal. Por eso Salomón decía, por sobre todas las cosas, ten presente en tu corazón a Dios. Porque recuerda de todas las cosas que estás haciendo, Dios te va a juzgar, dice.
en Eclesiastés. Volviendo a Ezequiel, hermanos, esa parte no está en el texto, claro. No vamos a leer todo, pero el Señor en Ezequiel 34, 17 al 18 hace diferencia claramente entre las ovejas y las cabras. Por ejemplo, dice, separaré a las ovejas de las cabras. Dice, en ese contexto está hablando, y dice, las cabras, dice, solo comen los mejores pastos. Pisotean el pasto. Solo beben, dice, del agua cristalina, pero después lo enturbian el agua con las patas. Las cabras no son nada cuidadosos en este contexto. Pero mientras que las ovejas, dice, son bien sabias. A veces, hermanos, hay momentos en que uno se examina y dice, caramba, ¿realmente yo soy hijo de Dios? Pienso, solo la Escritura te va a aclarar eso, amado hermano. Si tú estás dudando de repente, ¿soy hijo de Dios o no? Tienes que escudriñar esto y sentirte como Pablo. Porque Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, morir ganancia. Él quería morir. Él no estimaba su vida con tal de estar en la presencia del Señor. El creyente que ha entendido el Evangelio debe pensar así. Amados hermanos, seguimos, hermano. Ya quiero terminar y quisiéramos leer este versículo. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La pregunta en un principio era, ¿por qué haces o por qué hacemos lo que hacemos? Jesús sabía lo que estaba haciendo en este mundo. Sí sabía. Sabía a qué había venido. Muchos versículos nos dicen a buscar lo que se había perdido. Él ha venido a morir porque tenía un rebaño. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, amados hermanos, nosotros? Yo creo que el propósito más grande es servir a Cristo. No está ahí, pero yo quisiera invitarles a que vean el libro de los Hechos, solamente un versículo. Hechos, capítulo 20. Versículo 24. Dice así, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo hago lo que hago por esto. Por la gracia que se me ha
por la gracia que se me ha dado a mí para la salvación y estar un día con Cristo por la eternidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, amados hermanos. De ninguna cosa yo hago caso. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La pregunta es ahora, ¿qué ministerio tiene usted? ¿Puede decir como Pablo? Así. Con tal, yo quiero acabar mi carrera en el ministerio que el Señor me ha dado. Amados hermanos, les animo que hagamos algo mientras que tengamos vida. El tiempo avanza. Cuando el pastor me llamó a mí a este ministerio, me invitó y el Señor me guió en este ministerio, yo no tenía ganas todavía. Ahora hay bastante, ¿no? El tiempo pasa, hermanos. Y a veces, como Eclesiastés dice, vas a decir, oh, ya tengo miedo a las alturas. Mis muelas ya no pueden ya. Mi vista ya no. He escuchado a muchos que tarde se dan cuenta y dicen, ¿por qué no he servido al Señor de joven? Y por eso, Eclesiastés dice, ¿no? Acuérdate del Señor mientras que eres joven. Sírvele en gratitud a Él. Amén, hermanos. Amén. Algunas conclusiones y recomendaciones. Pensando en los pastores y líderes, usted que está en el ministerio, en la predicación, ¿los amas a tus ovejas? Tienes que preguntarte, ¿no? ¿Realmente los amas? Ellos necesitan de ti. El pastor, los líderes, los ancianos, los obispos, estamos llamados a eso, para cuidar, para velar, para muchas veces orar juntos, comer juntos, llorar juntos. ¿Qué haces cuando están perdidas? No sé qué haces, pero tienes que saber que ellos necesitan de ti. ¿Los das de comer? ¿Los curas, los cuidas, los guías? Ellos, amados hermanos, necesitan de ti. Hay muchos que todavía están encaminando en la fe. Por eso Pedro decía a los ancianos, a las hermanas mayores, enséñenlo, guíenlo. Que cuán importante es, amados hermanos, como miembros de un solo cuerpo, que podamos sentir, por ejemplo, así como sentimos el dolor en la mano por uno de los nuestros. Seguimos. En este caso, algunas responsabilidades de las ovejas, ¿qué serían? ¿Valoras la labor de tu pastor? Él necesita también de ti. Al final somos un cuerpo. ¿Saben, hermanos? La labor pastoral solo es en este mundo, en esta tierra. En el cielo no necesitas animarle a otro. No necesitas ya. ¿Oras por el pastor y su familia? ¿Oras por ellos? ¿Cuántos oran aquí cuando el pastor está de viaje? ¿Oran, hermanos? Amén. Algunos, ¿no? Pero algunos
siempre siguen ingratos. ¿Sabes si pasan necesidad? ¿Saben si ellos pasan necesidad? Si pasan. Ellos necesitan de ti. ¿Sabes si sufren por los pecados y rebeldías que haces? Sí sufren, amados hermanos. Muchas veces sufrimos y oramos. Con el permiso del pastor, quisiera mostrar algunas fotos, solamente como 3, 4. Y yo sé que él está viajando mucho. Y realmente como ovejas, como miembros, debemos apreciar la labor de ellos. Cuán importante es. A veces no saben si está comiendo o no en los viajes, si duerme bien o no. Y es difícil. Y muchas veces no sabemos valorar cómo ellos están preparando el mensaje, cuánto tiempo gastan. A ver, vamos a ver. Ahí tal vez está chateando, ¿no? Muchos piensan, el pastor está chateando ahí. No, yo creo que está observando y está meditando y está diciendo a su esposa, ¿no? A la familia, mira, está chateando ahí, informándole. El siguiente. ¿Qué está haciendo aquí el pastor? ¿Ah? A ver, el pastor es curioso, ¿no? Miren, no sé, que parece que está orando, creo ahí. En la punta de una lancha. Pero él está, no sé, alguien debe estar ahí, ¿no? Para tomar fotos así, ¿no? Pero mira, es curioso, yo nunca me hubiera imaginado que él está de rodillas para tomar foto. Algunos, no puedo ver eso, dice. No, todos hemos venido al mundo, pero él no está así como ha venido al mundo ahí, ¿no? Él está con ropa interior, pero hermanos, con todo el respeto que él se merece, les muestro esto. Mira, no había ni mesa en ese lugar, pero ¿saben qué está haciendo? Está armando su sermón para predicarles a ustedes. ¿Cuánto sacrificio por ustedes? Y a veces no saben valorar. Ámenlos. Sean agradecidos y digan, gracias pastor por esta enseñanza que me has dado. No es fácil. A veces compartíamos cuarto con él y para no estar los dos ahí, yo me salí a veces a otro lugar para trabajar y para regresar él estaba así, ¿no? Pero yo le admiro, él es muy dedicado para enseñarles domingo tras domingo. No es como alguien dice, no, ya hoy día voy a predicar de esto, ¿qué me sale? No. Y eso deben ustedes saber valorar, amados hermanos. Orar. Cuando de repente sale de viaje y decir, aquí tengo, pastor, 10 soles por lo menos para tu pan o para tu agua. Cuán importante es, lo hacemos sentir bien. Da ganas de trabajar así. El siguiente. Creo que está recibiendo una revelación ahí. Pero también no sale por gusto. Tiene que salir a capacitar, a instruirse, a descubrir. Aquí estamos en un taller de analizar la Biblia para la traducción.
Pero con todo eso, Él se enriquece, hermanos, para darles de comer pasto verde, como hemos empezado al principio. Creo que hay uno más. Sí, Él está pensando ahí y al final. Y otro. Así en grupos como este. La labor pastoral, amados hermanos, es complicado. Les decía al principio, cada ser humano somos ya complicados, hemos venido a este mundo. Si pensamos en una cosa, nadie va a estar de acuerdo con lo que piensas. Pero aún así, amados hermanos, el Señor, como hemos leído en Hechos, el Señor es el que nos mantiene en esta obra. Por eso yo puedo decir, hago esto por gratitud. Porque el Señor me ha dado un ministerio y con gozo quiero acabar mi carrera. Ya sea en el área que sirvas, haz tu trabajo con gozo, con alegría, porque el precio que pagó Cristo por ti es muy alto. Amén, hermanos. Yo quisiera orar, pero quisiera orar por el pastor Luis y su familia. Tal vez puede pasar aquí, pastor. A John también voy a invitar, porque en esta mañana ¿Cuántos van a orar cuando ellos no están tal vez con ustedes? A veces se ausentan, ¿no? ¿Van a orar? Cuán importante es. Pablo va a decir una y otra vez, siempre que oro, hago memoria, dice Pablo. Me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y eso debe ser la labor de nosotros como creyentes, de orar por ellos, porque ellos realmente hacen un trabajo importante para nosotros. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor.